Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy otra vez en Creo MX. Esta tarde tenemos un taller muy útil y tenemos el gran privilegio de contar con la participación de Fernanda Cenizo. Ella es CEO de Intel Lab. Nos va a dar todos los tips sobre la automatización del proceso de reclutamiento y selección y cómo podemos hacer para economizar y mejorar la productividad de nuestras empresas. Es decir, cómo podemos hacer que el talento detone pues de una manera exponencial, ¿no? Utilizando la nueva tecnología y aprovechando esta ola de transformación digital que nos ha venido a acelerar a todos en la pandemia. Fer, voy a presentarte brevemente y vamos ya a ir al lío para que todos puedan escuchar tus consejos y todo lo que nos vayas a contar sobre cómo podemos optimizar los procesos para detonar el talento y el capital humano en las empresas, algo de gran utilidad para las pymes. Fernanda Cenizo, ella es licenciada en Ciencias de Comunicación, es una mujer emprendedora, empresaria, visionaria, disruptiva y valiente y dirige, está a la cabeza de Intel Lab. Intel Lab es una empresa mexicana que utiliza tecnología 100% mexicana, sobre todo la parte de la inteligencia artificial para poder medir las tendencias del comportamiento de las personas, potenciar el talento y optimizar y mejorar el clima organizacional dentro de las empresas. Algo que, pues sobre todo en este contexto COVID en el que estamos, cae como anillo al dedo. Fue presidenta del Comité Nacional de Anticorrupción y Antilavado de Dinero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, vicepresidente de Gestión de Comités Técnicos, también para la IMEF. Es participante del Comité Anticorrupción de la International Chamber of Commerce y es voluntaria en la Asociación Civil México Libre de Corrupción. Además, actualmente es presidente de membresía del IMEF. Es un auténtico privilegio, Fer, tenerte hoy aquí para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Marta. Muchas gracias. Y encantada de estar aquí en este foro de Creo MX, que es tan importante. Y pues esperando que encuentren esta presentación de utilidad, ¿no? Y algo muy importante es resaltar qué se lleva la audiencia en este taller y la importancia que tiene pues aprender sobre la automatización de los procesos y en especial el proceso de reclutamiento y selección que consume tanto tiempo y tantos recursos en la empresa para que luego encima tengamos un índice de rotación que nos afecta a esa productividad. Si le avanzamos, por favor, Juan, a la siguiente diapositiva. ¿No? El objetivo es justo que las empresas conozcan las ventajas de lo que es la transformación digital en sus empresas, como además, no importa el tamaño, porque muchas veces pensamos que el tema de la transformación digital es un lujo que solo se pueden dar las empresas grandes, y la verdad es que no. Lo bonito del uso de la tecnología y del ir adoptando esta transformación es que cada vez más funciona en base al tamaño de las empresas. Entonces, es una empresa chiquita, paga poquito. Es una empresa enorme, paga bastante porque el uso, obviamente, y el consumo es mucho mayor. Entonces, es una economía de escala y en ese sentido no necesariamente sale más caro para las empresas pequeñas. Y en este caso, pues como en base a nuestra experiencia, nosotros podemos transmitirles las ventajas en lo que es la automatización en la selección y en la gestión del talento, para que puedan alcanzar sus objetivos de productividad y optimicen tiempos y costos, además de, por supuesto, el tema de la integridad en las empresas, que es el problema principal que nosotros ayudamos a resolver en las empresas y que definitivamente ayuda cuando no tenemos que lidiar con esas incidencias dentro de la empresa. Y bueno, para entender cómo estamos y dónde está el país y cómo están las ideas, si avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver cuál es o en qué planean, por ejemplo, la mayoría de las empresas medianas y grandes, en qué planean invertir en los siguientes 2 años. El 60% manifiesta que va a invertir en analítica predictiva, que eso quiere decir que ya muchos procesos ya los tiene automatizados y empieza ya a cosechar el uso de esos datos para poder sacarle ventaja y poder
ir teniendo la analítica predictiva que se deriva del uso progresivo de los datos. Tenemos que el 53% va a invertir en la mejora de la automatización de procesos. O sea, tenemos también un pedazo muy grande todavía de las empresas que necesitan primero automatizar. Y luego tenemos el conocimiento empírico de inteligencia artificial. 47% dice que va a invertir en inteligencia artificial, que pues básicamente la inteligencia artificial va muy de la mano, es parte de la analítica predictiva. Entonces realmente entra en eso, pero justo lo que esto nos muestra es que hay un desconocimiento de qué significa en realidad, no solamente lo que es la inteligencia artificial, sino también los usos de la analítica predictiva, cuándo lo necesitamos, cuándo no, cómo optimizar entonces eso y sobre todo que tenemos que ir aprendiendo a usar los datos, que hoy no es el mejor conocimiento, no es el mayor conocimiento de las empresas y muchas empresas pequeñas y medianas todavía estamos muy atrás en ese proceso. Entonces, vamos a hablar primero de los temas de automatización. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y que es básicamente cuáles son las principales tecnologías en las que actualmente están invirtiendo las organizaciones en México. 87% en temas de dispositivos móviles, aplicaciones, cómo hacerse más accesible a los consumidores. De entrada, definitivamente, ese es uno de los caminos. El 90% en la nube. Es verdad, hoy el uso de las tecnologías y sobre todo para un uso dinámico de datos, necesitamos hacer uso de la nube. Y eso es importantísimo, ¿no? Para así ir haciendo las cosas en forma. ¿Qué quiere decir? Perdónenme. La mayor parte de las aplicaciones tienen que ir en función de la nube. Y el 65% dice el Internet de las cosas, que también es parte, además, y viene englobado tanto en los temas de la nube, como también se usa mucho a través de los dispositivos móviles. Y el Internet de las cosas nos ayuda no solamente a temas de marketing, sino también a aprovechar el uso de los datos. Y muchas de estas tecnologías pues se invierten a través de adquisiciones y alianzas. Entonces, tenemos que tener cuidado. El tema de dispositivos móviles, hay muchas alianzas que hoy se están haciendo con las telefónicas, por ejemplo, con AT&T, con Telcel, con las distintas telefónicas que tenemos hoy de dispositivos móviles. Ustedes han visto, por ejemplo, que hoy las televisoras mismas, los canales de televisión que ya tienen los servicios de streaming, están en alianza, están trabajando a través de alianzas con empresas de telefonía. Tenemos otro porcentaje que está invirtiendo en inteligencia artificial y tenemos un 20%, ¿no? Muy bajito, que está invirtiendo en robótica y eso suele ser solamente en ciertos sectores. Ahora, solo el 23% eroga los recursos que van destinados para tener un talento más digital y para la atención al cliente. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque se nos están olvidando las personas y nunca se nos debe de olvidar, ¿no? Entonces, la digitalización del capital humano es una tarea pendiente de las organizaciones y estas necesitan implementar tecnologías necesarias no solamente para reclutar a las personas correctas, seleccionar al mejor talento, sino también para conservarlo, para que nos ayuden a alcanzar las metas que necesitamos. Y, por supuesto, hay que ir formando también al capital humano. Entonces, muy importante tomar estos datos en cuenta y vamos ahora sí a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se ve un proceso normalmente de reclutamiento? Para tener puntos de comparación. Entonces, tenemos, ¿no?, que muchas vacantes tardamos cuando no estamos automatizados. Los procesos tradicionales de recursos humanos nos llevan a que pues, los reclutamientos rápidos sean cuestión de al menos 7 días. Muchas veces de 3 semanas y a veces hasta de 3 meses para cubrir una sola vacante. Eso es improductivo, eso cuesta dinero, tiempo, dinero y esfuerzo, que muchas veces las pymes no tenemos el lujo de darnos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve un proceso automatizado? ¿Cómo se limpia un proceso como estos, en donde incluye, por supuesto, pues el estudio socioeconómico, incluye las evaluaciones psicométricas tradicionales, incluye las entrevistas,
la entrevista sigue siendo un factor importante que no vamos a dejar de lado, pero claro que automatizando, y vamos a la siguiente diapositiva, veamos cómo se limpia básicamente, ¿no? Y cómo se agiliza mucho el proceso. Siguen participando varias personas, pero para el candidato acaba siendo un proceso mucho más sencillo, mucho menos tortuoso, mucho más dinámico y para el reclutador también es mucho más sencillo y por supuesto para las áreas solicitantes también acaba teniendo mucha más información para tomar decisiones y acaban sufriendo todos mucho menos en el proceso. Eso lo agiliza, te disminuye costos, te permite ir cada vez tomando decisiones más automatizadas que vayan de acuerdo a criterios, adicional a lo que trae el beneficio, ¿no?, del uso de datos, desde reducir brechas de género hasta el poder seleccionar al mejor talento disponible. Y ojo que en esto es algo clave, seleccionar al mejor talento disponible. Si ustedes no seleccionan al mejor talento disponible, su competencia lo va a hacer. Quien sea dueño de estas tecnologías está reclutando al mejor talento disponible. ¿Qué pasa entonces? Los que no usamos este tipo de tecnologías estamos reclutando lo que queda y eso no necesariamente nos va a ayudar a alcanzar nuestros resultados y a tener la mejor productividad. Eso es importante siempre considerarlo. En este mundo de tanta competencia, si no tenemos al mejor talento, es porque trabaja con nuestra competencia y eso nos pone en desventaja. Vamos entonces a explicar, ¿no?, cómo funciona un ejemplo de una herramienta que automatiza básicamente todo este tema de la selección de talento, ¿no? Selecciona, gestiona, ayuda a la gestión y nos ayuda y forma en el uso de datos para la toma de decisiones, para que también en los planes de carrera, en la determinación de las capacitaciones necesarias para mejorar la productividad y los resultados, qué podemos hacer en el camino. Entonces, básicamente, lo primero es, pues nosotros ahora sí que acuñamos este término que me gusta mucho, que es la inteligencia laboral. Básicamente es la práctica de evaluar empleados o candidatos en las organizaciones con el fin de que podamos seleccionar y retener a las personas más éticas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 3 puntos de entrada. Lo primero es la selección y cuando lo hacemos solamente la selección, pues tenemos un crecimiento orgánico de datos que nos van generando información para la toma de decisiones y para la automatización cada vez mayor, es decir, utilizando, por supuesto, los datos para ir generando cada vez más indicadores de inteligencia artificial que nos automaticen más el proceso. Y entonces, al ser tan orgánico, pues obviamente la generación de datos se va a tardar. Por lo tanto, ¿cómo podemos acelerarlo? A través de la parte de diagnóstico, que es otro input, en donde, de acuerdo a los problemas que queremos solucionar en la organización, problemas de integridad, problemas de rotación, problemas de baja productividad o queremos mejores vendedores, por ejemplo, pues cómo podemos automatizar ese proceso para que no dependa solo de un buen reclutador o de una gran entrevista, sino para que tengamos claros cuáles son los patrones conductuales que ayudan a estos comportamientos dentro de las empresas. Y cuando tenemos una herramienta como esta, nos permite entonces poder hacer esos diagnósticos de manera rápida, menos orgánica y poder generar esos indicadores para que regresen en automático a la parte de la selección, por un lado, y por otro lado, estemos solucionando ese problema dentro de la organización. Y eso nos lleva además a que a través del data mining, el uso de datos, podamos utilizar también llegamos al People Analytics que nos va dando opciones de gestión, nos va dando información sobre cómo es importante gestionar a los empleados dentro de las organizaciones. Esto es bien importante porque tenemos que tener 3 datos muy importantes en la cabeza. Lo primero es las personas que más perjuicio ocasionan en las organizaciones por falta de ética, es decir, por actos de deshonestidad en las empresas, pues son personas que tienen entre 5 y 10 años de antigüedad. Es decir, no son las personas que estás contratando hoy y te van a hacer daño en los siguientes 3 meses. Eso es un porcentaje muy pequeño de las incidencias. Las incidencias que más caras nos cuestan y sobre todo
que suceden de manera más frecuente son aquellas personas que tienen entre 5 y 10 años de antigüedad. Y si yo les pregunto, para todos aquellos que tienen un trabajo, si hoy son las mismas personas que ingresaron a trabajar a su actual trabajo, ¿cuál sería su respuesta? ¿Su vida no ha cambiado en nada? Bueno, la vida nos cambió muchísimo en los últimos 12 meses, 18 meses, casi 24 meses, ¿no? El COVID nos ha cambiado la vida, las dinámicas de trabajo, cómo vemos la vida, la certidumbre que teníamos, nos ha cambiado el panorama político, nos ha cambiado el panorama económico, nos ha cambiado muchísimo, incluso nuestra percepción de bienestar. Entonces, en ese sentido, no somos los mismos que cuando empezó la pandemia. 2, la gente evoluciona y las circunstancias influyen en cómo toma decisiones, cómo tomamos decisiones las personas. Y no somos estáticas, claro que cambiamos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta eso, gestionarnos como personas y generar información que nos permitan no ir a ciegas en esas tomas de decisiones y poder determinar quiénes son las mejores personas para quedarse con nosotros. Ahora, ¿cuáles son todos los beneficios de la automatización? Avanzamos a la siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un solo aspecto, ¿no? Vamos a ver más, de un solo aspecto de la ventaja en lo que es la automatización del proceso. De entrada, que nos da visibilidad completa del proceso que llevamos. Desde nuestros reclutadores, cómo están trabajando, cuándo están trabajando, cuántos candidatos generan, de esos que registran, cuántos pasan a la siguiente etapa, cuántos llegan a la evaluación, cuántos de esos que se evaluaron pasan a la revisión, es decir, qué calidad de candidatos tenemos que sí son seleccionados para seguir a la segunda etapa que viene siendo el estudio reputacional, y de esos, cuántos llegan a la terna final. El tener visibilidad ya de entrada del proceso, pues te da todo el tema de optimización de tiempos, indicadores claros de productividad de la gente que está en reclutamiento y selección, y nos da la posibilidad también de ir aprendiendo en base a los datos que nos va proporcionando el mismo proceso. Vamos a la siguiente. Luego tenemos, ¿no?, también el entendimiento, el poder gestionar, ok, ¿cómo está la gente que estoy reclutando? ¿Está bien? ¿Se ve bonita? ¿No se ve bonita? ¿Cómo está? ¿Está avanzando el proceso? ¿Qué tantos riesgos se está manejando? ¿Cómo están cambiando las cosas? Y al final de esto vamos a ver el tipo de datos que obtenemos, que también nos va a ayudar a ir tomando decisiones de gestión. Podemos controlar todo de manera centralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener visibilidad de los procesos, de la productividad de los candidatos en donde estemos. ¿Qué quiere decir? Que incluso en escenarios de pandemia o trabajando a distancia, podemos controlar el proceso, tenemos visibilidad del mismo y podemos operarlo desde donde sea. Y eso también es una gran ventaja. Vamos a la siguiente, por favor. Y luego entender cuál es el tema, ¿no? ¿Por qué estamos rechazando a la gente? ¿Dónde está el riesgo que estamos corriendo? La gente que trabaja con nosotros, ¿cómo piensa? ¿Cómo está tomando decisiones? ¿Qué es lo que perjudica a la empresa? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos y en dónde tenemos que reforzar sus comportamientos? ¿Cuáles son las capacitaciones que debemos estar dando? ¿Todos deberían de tomar la capacitación de liderazgo? No. Podemos optimizar más si unos toman liderazgo, otros, que son los que lo necesitan, toman trabajo en equipo, y otros, que son los que necesitan, toman temas de formación sobre hacer lo correcto. Eso es bien importante. Avanzamos a la siguiente, por favor. Luego tenemos todo esto, esta posibilidad de cuando vamos concentrando los datos, cómo los podemos usar de manera efectiva para tomar decisiones de gestión, para poder irnos transformando desde el área de recursos humanos en un área más estratégica para la empresa, en verdaderos socios de negocio que ayuden a elaborar una estrategia que ayude a la productividad de la empresa, para entender cuál es el mejor talento a promocionar, para saber en qué debemos formar a nuestro personal y en qué
necesitan ayuda. La manera de gestionarse cambia y se vuelve muchísimo más humana cuando entendemos que las personas no somos estáticas y no somos perfectas y que las circunstancias pueden llevarnos a que tengamos un riesgo. No necesariamente que vaya a suceder algo malo, pero es como decir que el querer estar sin riesgo es como decir que mejor no manejo porque puedo chocar. Ah, está bien, entonces no vivas porque te puedes morir, ¿no? En ese sentido, todos vivimos en riesgos constantes y todos tenemos ciertos riesgos que a veces aumentan y otras veces disminuyen. Si siempre manejamos un coche sobrios, nuestro riesgo de tener un accidente, pues definitivamente baja. Si manejamos borrachos, el riesgo de chocar aumenta. Entonces, nosotros mismos tomamos esas decisiones. ¿Y cómo sabemos qué decisiones está tomando nuestro personal si no conocemos sus circunstancias o qué los motiva a tomar ciertas decisiones? Y tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que uno de los riesgos principales que hoy tiene la población mexicana es la conducta de confundir lo correcto de lo incorrecto, fines y medios. Y cuando el fin justifica los medios, eso te abre la puerta a que mucha gente buena tome decisiones malas por razones correctas. ¿Qué quiere decir eso? Pues proteger su valor más alto. Alguien que, por ejemplo, pues tiene un sueldo que más o menos ahí la lleva, con eso puede sacar adelante a su familia, pero vive justito. Y de pronto alguien en su familia se enferma de COVID. Empieza a incurrir en deudas y además pues necesita dinero para que su familiar pueda salir del hospital sano y salvo. Va incurriendo cada vez en más deudas, la familia coopera. ¿Y de dónde va a sacar dinero si necesita más? Pues probablemente de donde lo pueda obtener más rápido. Y lo que conoce es la oficina. Las faltas de control que tenemos, las fallas que tenemos en sistemas, los controles, la seguridad, etc. Entonces, no es que sean personas malas. Para que tengamos en cuenta, el 89% de los defraudadores en fraudes investigados ¿no? eran criminales de primera vez. Es la mayor parte de la gente que comete un acto de ilícito en una empresa no es un criminal de carrera, no son personas que estén yendo de empresa a empresa viendo cómo los defraudan, son empleados que tienen 10 años de antigüedad, que sus circunstancias cambian y que de pronto el fin justifica los medios. Cuando no reforzamos esas conductas, cuando no somos conscientes de qué población tiene ese riesgo y en dónde necesitamos fortalecerlo, pues no lo atendemos y entonces somos susceptibles a que eso nos pase con mayor frecuencia. Cuando tenemos tableros como estos en donde reunimos los datos, podemos ir viendo con el paso del tiempo cuál es la evolución de nuestra población, cuáles son las conductas que necesitamos gestionar y trabajar, cómo gestionamos a nuestras poblaciones de riesgo. ¿Las corremos? No, la respuesta es en el 90%, 95% de las veces, no despides a la gente que tiene riesgo alto, la gestionas, porque es gente que tiene historia en tu empresa, que tiene el know-how, que tiene el expertise, que conoce a los clientes. No lo quieres fuera, pero sí quieres que no tome una decisión incorrecta y mejor lo ayudas y lo refuerzas. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando además lo podemos comparar con sus compañeros de área, cuando podemos ver cuáles son las conductas que se deterioran con el paso del tiempo, cuando podemos saber dónde está concentrado el riesgo, pues podemos actuar de manera preventiva y utilizar los datos en manera que favorezcan no solamente el que no se siga perdiendo dinero por temas de robos o fraudes, sino también el que sepamos a quién podemos promover y va a ser más productivo porque está en un mejor momento. El saber además evitar sesgos de género, por ejemplo, porque a través del uso de datos vas a promocionar a gente que tiene las características que van además de acuerdo con tus políticas. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces los procesos pueden ser ciegos cuando tienes datos suficientes que te ayudan a tomar decisiones. Eso es bien importante porque nos vuelve mucho más eficientes, mucho menos dependientes del radiopasillo y
nos permite además medir todo tipo también de circunstancias. ¿Qué pasa incluso con la NOM 035 que hoy todas las empresas de todos los tamaños tenemos que cubrir? Y además estamos viviendo en un mundo más violento. Estamos viviendo eventos muy traumáticos con muerte de familiares en casa y no muchas veces no solamente un familiar. Tenemos en empleados, por ejemplo, de puestos operativos, pues empleados que han visto morir a 3, 4 familiares en su misma casa en menos de 6 meses. ¿Cómo creen que está esa gente hoy trabajando? No necesariamente en las mejores condiciones, pero además cómo está económicamente, cómo está tomando decisiones, cómo está el resto de su familia, qué tanto miedo tiene al contagio, cómo está respondiendo a su entorno, porque lo menos es que eso perjudique su productividad y eso es en el mejor de los escenarios. Entonces, si no somos conscientes de esos casos, ahora esto se puede hacer, claro, muy fácil en una empresa de pocos empleados, pero lo pueden hacer también las empresas que tienen miles de empleados, porque cuando lo haces a través de datos, te puedes enfocar solamente a gestionar las personas de riesgo y luego, ya que vas solucionando eso, vas pasando a los demás riesgos que no son tan importantes. En el caso, por ejemplo, de una empresa pequeña, pues tiene mucho más margen y tiempo para atender las necesidades de manera mucho más personalizada. Entonces, en realidad, el tema es cómo vamos aprendiendo a utilizar los datos para emplearlos de manera práctica y evitar caer en víctimas de los riesgos que tenemos dentro de nuestra propia sociedad. Y hoy en día tenemos riesgos bien importantes. Estamos viviendo una pandemia que no solamente nos tiene trabajando en casa, nos tiene además con muchos menos controles a los que estábamos acostumbrados, con mucho menos vigilancia en ese sentido desde el punto de vista de seguridad y eso nos hace susceptibles a que puedan pasar muchísimas cosas, incluso por accidente. Pero si nuestros empleados no están completamente atentos a lo que está sucediendo, pues también abre la puerta a que nos hagan daño desde afuera. Vamos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, ¿no? El primer módulo de información, además, que nos puede ayudar mucho y que de todas maneras estamos obligados a cumplir es la NOM 035. Entonces, conocer además y poder cruzar esta información con el resto de nuestros datos siempre va a ser muy útil. Conocer el riesgo de nuestra organización para entender también qué sucede. ¿Y esto por qué es tan importante? Les voy a presentar en esta siguiente etapa de la presentación, pues unos resultados de los datos que nosotros encontramos y más bien empezamos a observar después de varios meses de pandemia, en donde pues nosotros al analizar nuestros datos de manera continua, pues pudimos empezar a ver que había una transformación en el tipo de conductas de riesgo y en los riesgos que antes no teníamos ni siquiera en el mapa que podían ser un riesgo, se convirtieron en tema de conversación y luego se convirtieron en un tema prioritario para atender. Entonces, vamos a ver a continuación muchos de los datos, cómo de manera práctica podemos utilizar estos datos, ahorita en este caso de manera general, pero cada empresa puede ver esto mismo de sus propias poblaciones y entonces puede tomar decisiones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, el desempleo en México, pues el INEGI presentó este número durante 2020, creció el 31%. Nosotros, ¿qué fue lo que observamos a través de las contrataciones que veíamos, o sobre todo la apertura de vacantes que veíamos a través de nuestros clientes? Pues vimos que más bien, al menos en el sector de clientes que nosotros atendemos, había crecido un 38%. Entonces, pues eso es como la inflación. Pues sí, la inflación generalizada es del 6%, pero la inflación, por ejemplo, de los chiles, ¿cuánto aumentó? Un 166%. Entonces, ahí vamos en esas cifras.
vimos una disminución en la búsqueda de empleo, por ejemplo. En el sector financiero hubo muchas menos oportunidades, en general un 63% menos, y en el sector logístico un 38%. Y lo más grave de todo fue el retiro de mujeres del mercado laboral, especialmente en sectores presenciales, en donde vimos una disminución de hasta el 50% de mujeres presentándose como candidatas en las vacantes de los clientes del sector industrial. Y esto es bien relevante. Tenemos que tomar en cuenta que en este regreso a la normalidad, que ya no va a ser tan normal, tenemos que tratar también de ayudar un poco más a las mujeres por 3 razones. No solamente porque se retiraron más mujeres del sector laboral, sino porque también aumentó el número de mujeres que quedó viudo. ¿Qué quiere decir? Que más hogares en México ahora dependen del ingreso de una mujer. Y eso es bien importante. Y la tercera, por supuesto, para ayudar a la disminución de la inequidad laboral. Vamos ahora a otros datos que encontramos que también pueden ser de utilidad para ustedes y que, como les decía, pues se obtienen del uso de herramientas como la nuestra, ¿no? Como les decía, pues el riesgo poblacional que nosotros veníamos observando en el fin justifica los medios era ya muy alto. Si se fijan, en 2019, año prepandemia, en el sector industrial era el 66%, que ya era suficientemente alto. Y básicamente lo que hacía que la mayor parte de nuestros clientes, la mayor parte de las empresas, ese riesgo lo contraten, ¿no? En el sector logístico era también el 66% y en el sector financiero era el 60%. Sigue siendo muy alto. Y la verdad es que sí, venía creciendo a un ritmo de 1% por año. ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues en el sector industrial se disparó a un 17%. Eso es gente buena que puede tomar decisiones equivocadas en perjuicio de su organización. Entonces, ese riesgo necesitan conocerlo ustedes para poderlo gestionar. ¿Qué fue otra de las cosas que vimos? Pues la dificultad para manejar información confidencial. Y con todos estos temas de manejo y privacidad de datos personales, etcétera, pues ustedes imagínense si no forman esa cultura con sus empleados, con sus colaboradores, el problema legal que les puede generar. Entonces, en ese sentido, necesitamos ponerle más atención a esos temas, especialmente en los temas de capacitación, para que puedan disminuir ese riesgo, que ya de por sí era suficientemente alto antes de la pandemia, pues aumentó durante la pandemia de manera importante. Vamos a otros riesgos que además en este caso no habíamos percibido, como era el nivel de bienestar. Para los empleados no era tan importante el que las empresas tuvieran medidas de sana distancia o tuvieran gel disponible en todos lados o que hubiera el uso de cubrebocas. Eso, o que la gente se fuera a enfermar en el trabajo. Por ejemplo, prácticamente todos los que trabajamos en oficinas damos por hecho que en cuanto prendan el aire acondicionado vamos a empezar a estornudar y nos va a empezar a dar gripa y al menos los primeros meses siempre agarramos los bichos de la oficina en lo que nos vamos acostumbrando y vamos construyendo inmunidad. Pero no nos preocupaba, o sea, era parte del proceso de iniciar un trabajo. Hoy en día, esa preocupación sí creció de manera importante, especialmente en los sectores presenciales, ¿no? En el sector industrial, esa preocupación creció del 53 al 65%. En los otros, ¿por qué no creció? Porque realmente las condiciones laborales o no cambiaron o requerían home office en un porcentaje muy importante. Por lo tanto, pues no necesariamente aumentó. Pero en los presenciales, en donde sí se cambiaron además las circunstancias, donde hubo suspensión de actividades y luego se intentaron reanudar, pues en ese sentido sí hubo una preocupación mucho mayor. Y el otro es el alto nivel de tensión que se observa también, que no se veía de manera tan importante antes. Entonces, especialmente en el sector financiero, pues la presión sin duda fue mucho mayor durante los meses de pandemia y eso se reflejó en la gente que estaba pidiendo trabajo. Y por supuesto, el riesgo de rotación,
que en algunas industrias creció de manera importante y en otras, pues más o menos se mantuvo en niveles bajos. Pero sin duda, esos porcentajes de riesgo de rotación son importantes y son muy costosos para todo el mundo. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos también, ¿no? Pues que este tema de la automatización sin duda puede ayudar, como vimos, a lo que es la disminución de tiempos en los procesos de reclutamiento, cómo pueden mejorar la asertividad a la hora de seleccionar el personal adecuado, cómo podemos usar los datos más bien para tomar decisiones libres de sesgo o decisiones además mucho más inteligentes e informadas, cómo podemos además optimizar los perfiles de la gente que trabaja con nosotros a través de conocer cuáles son los patrones conductuales que más éxito tienen en nuestra empresa, que por cierto no van a ser los mismos patrones conductuales que la empresa de junto. Eso es bien importante. Y luego, cómo podemos utilizar los datos para mejorar la gestión del talento y llevarlos a que puedan ser más productivos, a que puedan sacar el máximo potencial y podamos beneficiarnos todos de ese potencial. También importante el poder disminuir la rotación en las empresas, porque ese es un riesgo además muy costoso para todos y es algo en lo que queremos evitar de manera constante. Y por supuesto, optimizar los procesos de toma de decisiones que siempre van a ser un beneficio de productividad para las empresas. Básicamente, ¿no? Esos son los puntos más importantes. Y luego viene la pregunta, ¿qué tanto ustedes o su área de recursos humanos está preparada para el futuro? Aquí, Juan, si me ayudas a ponerle play, es un videíto muy cortito para entender, pues, qué significa estar preparado para el futuro, que ya nos alcanzó. Esta pandemia hizo que muchas cosas del futuro nos alcanzaran antes de tiempo y, pues, corre video para cerrar esta plática. ¿No? El 70% reconocen la necesidad de la transformación en la fuerza laboral, pero solo el 35% afirma estar realmente en un proceso de transformación digital, ¿no? Y cree que la cultura de su empresa está más hacia la automatización de tareas que a este tipo de innovación. Esto ya lo tocamos, ¿no? No estamos tan bien enfocados para tener claro en qué debemos invertir. Y pues, ¿qué quiere decir automatizar el proceso de selección y gestión de talento? Pues ya lo vimos en este taller. Y pues, siendo así, y en base al respeto de los tiempos, pues abrimos ahora sí el tiempo para preguntas y respuestas. Creo que Marta. Ya estoy aquí. Muchas gracias, súper interesante, Fer. La verdad, esta idea de humanizar el talento creo que es fundamental, sobre todo ahora que, pues gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de poner a las personas en el centro, ¿no? Y de tener herramientas adecuadas y tener la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial no solo para atraer el talento adecuado, no solo en capacidad, sino en adecuado con tus valores, los valores de la empresa y lo que persigue, detonar el talento. Qué importante es eso, ¿no? Para que las personas estén motivadas, ¿no? Que tengan un plan de carrera y tú tienes que darte cuenta de las fortalezas de tus colaboradores, de tus compañeros. Y sobre todo este tema que te permite conocer qué está pasando, ¿no? Y trabajar desde la empatía, que es fundamental en este milenio que nos está pasando por delante. Ya tenemos alguna pregunta. A ver, Fer, ¿cómo ha cambiado la visión de los empresarios con respecto al nuevo manejo del personal? Primera pregunta. Bueno, yo te puedo decir que ha cambiado mucho, ¿no? De entrada, pues muchísimas empresas que hace 2 años no consideraban en absoluto el tema de home office, hoy no solo están abiertas a considerarlo, sino están ya implementando estrategias o de home office o de trabajo híbrido, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ahora, lo que yo te puedo decir además es que en este sentido, nosotros atendemos empresas, tenemos muchísimos clientes, pero además
clientes muy grandes, así como clientes muy pequeños, y todos, conforme van usando este tipo de herramientas, van cambiando muchísimo el enfoque, desde cómo va cambiando la manera de tomar decisiones de a quiénes contratan, ¿no? Antes, por ejemplo, por supuesto ha habido clientes que me dicen, no, yo solo voy a contratar gente que no tenga riesgo. No, pues buena suerte, ¿no? Porque vas a dejar de contratar al 70% de los candidatos en algunos sectores. ¿Eso es viable? Pues empiezan a intentarlo y luego se dan cuenta que no es viable. Entonces empiezan a volver más tolerantes. Y al volverse más tolerantes en la selección y además darse cuenta que claro que la gente tiene riesgo, evalúan a sus empleados y luego se dan cuenta que además no pueden correr al 30 o 40% de su población. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? También se vuelven más tolerantes en los empleados y entonces el enfoque se vuelve más hacia ponerlos al centro y ayudarlos y gestionarlos y generar un ambiente mucho más productivo y generoso con el empleado que solamente tomar decisiones de decir, los quiero todos bonitos, ¿no? En ese sentido se dan cuenta que no es posible, se van humanizando y también las decisiones se van centrando mucho más en el bienestar de las personas. Claro que cambia, es un pensamiento que va evolucionando, cambia más rápido en las empresas y en las personas que están utilizando ya este tipo de herramientas, pero el destino nos va a alcanzar a todos. El destino nos va a alcanzar a todos, efectivamente. A ver, una herramienta como la que ofrecéis, Fer, ¿qué tan accesible es para pymes? Sumamente accesible. O sea, yo te puedo decir que hay empresas que tienen el uso completo de esta herramienta y tienen 20 empleados y pagan en promedio 5,000, 6,000 pesos al año. ¿Por qué? Porque su reclutamiento es muy bajito. O sea, a lo mucho reclutan 3, 4, 5 personas al año y entonces pagan por ese consumo, ¿no? Una de las cosas que en ese sentido, pues la transformación digital trae son esquemas que permiten esa flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que pagas lo que utilizas, ¿no? Que es el software as a service, y eso siempre va a beneficiar a las empresas pequeñas para tener este tipo de tecnologías disponibles para ustedes. Y Fer, el retorno de inversión, sobre todo para las pymes, me imagino que se ve relativamente rápido, ¿no? Bueno, trae una disminución importante en la rotación, ¿no? Y eso lo tenemos medidísimo en todos los clientes, ahí no importa el tamaño, el impacto en la rotación de entrada es una disminución del 30% en el índice de rotación de la empresa durante el primer año. Y en temas de integridad, ni te cuento, ¿no? Pero básicamente el sistema se paga solo. O sea, básicamente es una disminución de incidentes de integridad de al menos de un 25% durante el primer año. Eso hace que pues lo que hayas estado o lo que estés perdiendo por temas de falta de integridad, lo vas a recuperar ahí. Ahora, muchas veces no somos conscientes de cuál es el daño que nos están haciendo o dónde estamos teniendo esos problemas, pero justo esta herramienta nos ayuda a detectar y a determinar dónde tenemos el problema. Vale, seguimos con las preguntas. El famoso home office y el reto de estos sistemas híbridos. Qué conversación tan recurrente en estos tiempos que corren. A ver, ¿cómo evitamos la baja productividad? Y una pregunta complicada. ¿Qué perfil de colaborador debes seleccionar hoy en día? Ahí te la dejo, las dos. Muy bien. A ver, en términos generales, ¿cómo evitar la baja productividad? Bueno, de entrada ya podemos regresar a la oficina. Sí, o sea, si tenemos un porcentaje de población importante, digamos, si ya tenemos al menos el 65, 70% de nuestra población empleada vacunada, podemos considerar ya que es seguro un regreso a la oficina. Y los temas de productividad, cuando hay un cambio de dinámica, siempre se ven beneficiados. En otros temas es, bueno, también poderle sacar una radiografía al tema de diagnóstico a los empleados para saber qué es lo que está afectando su productividad, pues se tiene que hacer.
la herramienta más básica disponible y que todos hemos tenido que adquirir al menos de una forma o de otra, que es la NOM 035, puede ser un indicador de entrada o puedes invertir en una herramienta como esta que te permita tomar una foto mucho más exacta de cuáles son los temas que le preocupan o que están afectando la productividad de tus empleados para que puedas tomar las decisiones correctas. En segundo, y eso, claro que además va a beneficiar el perfil perfecto de tu colaborador. Cada empresa tiene su propia personalidad. Entonces yo te puedo decir, oye, pues mira, el perfil más productivo es, pues sí, para el sector financiero. O te puedo decir cuál es el perfil de mayor éxito para el sector logístico. Pero no necesariamente todos tenemos el mismo perfil. Cuando tenemos acceso a este tipo de datos, pues entonces podemos ir determinando cuál es el mejor perfil para nosotros. Ahora, en términos generales, el mejor perfil que podemos tener es gente con integridad, con buenos principios y que lo cuidemos y mantengamos para que siga teniendo esos principios y esa integridad, ¿no? O sea, cuidar cuáles son los aspectos que pueden influir en su toma de decisiones, que en dado caso pueden generar un riesgo para la organización. ¿Qué pasa? Pues no siempre podemos conocer las circunstancias de todos. Por eso es importante el uso de los datos. Muy bien. Otra pregunta muy interesante. Cuando como pyme no tienes una área de reclutamiento, ¿qué recomiendas? Bueno, todos casi hemos pasado por ahí. Por ahí. Y la verdad es que, a ver, siendo sinceros, es que normalmente en las pymes reclutamos los dueños, ¿no? Reclutamos los directores generales o los directores de áreas. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues adquiere una herramienta como estas, facilita tu proceso, institucionalízalo además, porque va a ser mucho mejor, utiliza los datos y es mucho más accesible, te va a costar mucho más barato y lo vas a hacer en mucho menos tiempo de lo que te cuesta estar filtre y filtre y filtre gente a través de las distintas bolsas de trabajo y entrevista. Como dueños o como directores o gerentes de área, nuestro tiempo es sumamente valioso. No podemos pasar todo un día entrevistando candidatos que luego ni siquiera nos gustan tanto, pero elegimos el menos peor. Eso es costosísimo para una empresa. Es mucho mejor, en dado caso, filtrarlos, mandarles un link, generar que la gente sea evaluada y entonces contratar en base a las características que necesitas para tu empresa. Eso es bien importante. Te va a costar menos tiempo, mucho menos esfuerzo y mucho menos dinero. Porque también, ¿no? Cuando anunciamos las vacantes y todo, nos genera un montón de candidatos que luego desperdiciamos la mitad. ¿Qué pasa si los primeros 3 días ya obtuvimos a la persona que cumple con las características que necesitamos en la empresa? Adelante. Claro que nos ahorramos mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Utilicen las herramientas tecnológicas. Hay grandes herramientas hoy en el mercado. Nosotros somos una de ellas, pero pues tienes ya también herramientas que te ayudan al reclutamiento, que te ayudan a la atracción del talento que estás buscando. LinkedIn es una gran herramienta en ese sentido, pero hay otras bolsas que también ya te ayudan mucho. Y luego tienes herramientas a través de las cuales puedas filtrar que te ayuden a ser más objetivo. Entonces, eso te va a disminuir muchísimo tiempo, te va a optimizar y definitivamente vas a empezar a adquirir mucho mejor talento. Pues ya hemos escuchado, Fer, ya estamos sobre el tiempo, pero pues nos quedamos con esta que parece una dicotomía, pero no lo es, utilizar la inteligencia artificial para humanizar el talento, o sea, utilizamos las máquinas para ser más humanos, a mí me encanta. Y hay que aplicarlo y yo creo que es lo de hoy y hay que estar ahí porque como tú dices, si no te va a alcanzar el destino. Un placer tenerte el día de hoy, Fernanda Cenizo, directora general de Intel Lab. Una startup, ya no es startup, pero empezó como una startup mexicana, con tecnología mexicana, que sin duda va a poder ayudar a muchas startups. Ahí os dejamos el dato. Muchas gracias a todos los que os conectasteis el día de hoy a Creo MX. Esto sigue, termina mañana, grandes ponencias, grandes temas, una iniciativa del
el Centro de Competitividad de México, CCMX, a seguirles todos y aquí dejamos los datos de Intellab. Un placer. Gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Gracias a todos.